en el día de hoy vamos a hablar un Profe, poco. Sí, dime, profe, Valeria. ¿lo del quiz es hoy o cuándo es el próximo quiz? El viernes hacemos el quiz y les entrego las notas del quiz pasado. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Buenos días, profe. Hola, Mónica, dime. Quería comentarte, es que yo el quiz pasado no pude estar y la clase del viernes tampoco porque es que hubo una falla en un transformador y Ah, ok. recién el lunes lo arreglaron. Listo. Por favor, entonces mándame un correíto, ¿listo? Mándame un correo y ahí miramos entonces cómo podemos hacer para que tenga la nota del primer quiz, ¿vale? Entonces Bueno, mándame un profe, correo y gracias, ahí quedamos atentos. Listo. gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hacer una pequeña anotacioncita de funciones, que es lo que nos falta, y pasamos al tema de límites, ¿listo? ¿Cuál es la notación de funciones que necesitamos hacer? Bueno, básicamente que en algunas ocasiones nosotros vamos a tener funciones que no vamos a poder expresar directamente, es decir, no vamos a poder expresar como tipo f de x igual a x al cuadrado, por ejemplo, es decir, no vamos a tener una manera de expresar solamente, digamos, no vamos a tener una manera de expresar cómo se comporta la función. Por ejemplo, aquí ya sabemos que f de x es igual a x al cuadrado y ya. Pero es que hay funciones que pues tienen varias maneras o se pueden expresar de la siguiente forma, pongámoslo así mejor, ¿vale? Por ejemplo, hay funciones que nos pueden decir, por ejemplo, vale x al cuadrado si x está entre, yo qué sé, entre 0 y 2, por ejemplo. Y vale x más 1 si x es mayor que 2, por ejemplo. Entonces, miren que esta función de aquí pues realmente no podemos unificar, más vale esa es la palabra, no podemos unificar estas dos expresiones en una sola y expresarla como la primera que yo dije, en una sola expresión, ¿vale? Entonces, hay funciones cuya expresión no la podemos dar así, de una sola forma y ya, sino que tenemos que expresarla de esta forma como la puse yo acá en rojo. Una función que esté así, expresada de esta forma, se llama función a trozos. Y eso es lo que pasa, que en cada trocito la función tiene un comportamiento distinto o tiene una manera de expresarse distinta. En este caso, esta función que puse aquí, pues dice que entre 0 y 2, cuando x vale entre 0 y 2, la función se comporta como una función x al cuadrado, pero que si x es mayor que 2, se comporta como una función x más 1, que es una función lineal. Entonces, bueno, eso es una funcioncita a trozos, ¿vale? Entonces, esta de aquí es una función a trozos, se llama. ¿Listo? Exactamente por eso se llama a trozos. Y pues bueno, hay muchísimas funciones que se comportan así o que tienen expresiones, pero a trozos, no necesariamente expresiones en una sola expresión toda la función. Y la gráfica de una función a trozos, pues van básicamente, es como retazos de grafiquitas, ¿listo? En este caso sería algo así, vamos a tratar de hacer más o menos esta función, sería de pronto algo así. Observen que voy a graficarla por aquí, tal vez. Voy a graficarla por aquí. Una funcioncita a trozos luciría más o menos como así, tal vez. Este es el eje X, este es el eje Y. Y bueno, aquí 1, 2, ¿cierto? Porque el 2 es donde hay, sí. 2, 4. Observen, desde 0, 1 y 2, 3, 4, 5, 6. Observen que desde 0 hasta 2 dice que la función se comporta como un x al cuadrado, solamente desde 0 hasta 2. ¿Listo? Entonces, desde 0 hasta 2, la gráfica de la función va a ser algo así. Tal vez aquí me sale un poquito fea, pero bueno, voy a tratar de hacerla algo así. Desde 0 hasta 2, dice que la función se comporta como una función x al cuadrado, ¿cierto? Que sabemos cuál es la gráfica de x al cuadrado, sabemos que es una función cuadrática. Entonces, a ver un segundito, por favor. Tratemos de hacerla mejor.
Entonces, bueno, es una función cuadrática y por tanto, pues, la gráfica va a lucir de esta forma, ¿cierto? Ahí, ¿listo? Entonces, bueno, ese sería el comportamiento de ese trozo de la función. X al cuadrado cuando X está entre 0 y 2. Pero dice que después de 2, la función se comporta como X más 1. La función se comporta como X más 1 después de 2. Es decir, que después de 2 la función se comporta como una línea recta, ¿listo? Y de hecho se va a comportar así. Voy a colocarla por aquí, ¿vale? Y entonces, más o menos así, ¿listo? Y miren que bueno, ese va a ser el comportamiento de esa función o cómo se grafica esa función a trozos. ¿Qué es lo importante aquí? Que de 0 hasta 2, la función se comporta como x al cuadrado. Las funciones no están tocando aquí, simplemente que parece que están tocando, pero no, ellas no se están tocando aquí, ¿vale? Entonces, desde 0 hasta 2, la función se comporta como un x al cuadrado, ¿listo? Como una función parabólica. Pero a partir de 2, entonces la función no se comporta como una función parabólica, sino que se comporta como una función lineal. ¿Listo? Lineal. Y eso es justamente lo que va pasando aquí. ¿Vale? Eso es justamente lo que va pasando ahí. Entonces, de partir de 2 se comporta como esta funcioncita lineal que puse aquí en rojo. Entonces, como les decía, las funciones a trozos, pues, muchas veces lucen así, como retazos de funciones, como retacitos de otras funciones. ¿Listo? Eso es como una manera usual de representar una función a trozos. ¿Por qué se representa? ¿Por qué se hace a trozos? Bueno, básicamente porque no hay manera de unificar eso. Como les decía, no hay manera de unificar esto y dar una sola expresión para toda la función en todos los reales. Y bueno, entonces esa es la situación. Observen que antes de 0, aquí en los números negativos, por acá, por esta zona verde, ahí no hay función. La definición de la función nos dice, desde 0 hasta 2 se comporta como x al cuadrado, listo. A partir de 2 se comporta como x más 1, listo, en la zona roja. Pero antes de 0, pues dice la función que no hay absolutamente nada. O sea que realmente el dominio de esta función, digamos de esta que acabo de dar yo aquí, entonces el dominio de esta función sería entonces desde 0 hasta más infinito, ¿listo? Pero por supuesto que cada función a trozos pues va a tener su propio dominio y pues va a tener su propio rango al final de cuentas. Esta en particular pues el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito. Antes de 0 ya la función con esta información me está diciendo que antes de 0 no hay absolutamente nada. ¿Listo? Con esta información que me da aquí, me dice que antes de 0 no hay nada. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es una funcioncita a trozos. Y por supuesto que nosotros podemos tener varias funcioncitas a trozos, ¿no? Varios ejemplos de función a trozos. Otro ejemplo podría ser f de x igual, por ejemplo, x cuadrado más 1, si x está entre menos 2 y 0, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, 0, si x es igual a 0. Por ejemplo, menos x menos 1, si x está entre 0 y 2, por ejemplo, y yo qué sé, por ejemplo, pongámosle menos seno de x, si x es mayor que 2. Entonces, esta es una función a trozos más complicada. ¿Listo? Y nos está diciendo que entre menos 2 y 0 la función se comporta como esta función parabólica. Que cuando x vale 0, la función vale 0. Que cuando x está entre 0 y 2, la función vale o se comporta como una función lineal menos x menos 1. Y a partir de 2, la función se comporta como la función seno de x. ¿Listo? ¿Cómo podría ser una gráfica de esta función? Entonces, una gráfica de esta función, pues más o menos debería lucir algo así. Entonces, hacemos una grafiquita por aquí. ¿Listo? Recuerden, este es eje Y. Este acá es eje X.
Y entonces, pues, una gráfica de esta función podría ser algo así, menos 2. Menos 1, menos 2, ¿cierto? Dice que entre menos 2 y 0, aquí me permiten un segundito, aquí tengo que borrar este pedacito. Aquí es menor simplemente. Ahora explico por qué es menor. Dice que entre menos 2 y 0 la función se comporta como x cuadrado más 1. Entonces, entre menos 2 y 0 la función se va a comportar como una función parabólica que de hecho es esta función que voy a graficar aquí. Entonces, entre menos 2 y 0 la función se comporta así. Ahí es esa función parabólica y de hecho, pues según lo que dice aquí, entra menos 2, ¿cierto? Pero 0 no entra. Entonces, aquí es cerrado, entra menos 2, pero 0 no entra. Es decir, que aquí es abierto. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el comportamiento de ese trocito de la función, entre menos 2 y 0. Pero entonces, en este caso es x mayor o igual que menos 2, por eso entra menos 2, por eso se toma hasta menos 2, pero es menor estrictamente que 0 y por eso entonces no tomamos 0. ¿Listo? Dice que cuando x vale 0, la función vale 0. ¿Listo? Cuando x vale 0, la función vale 0. Entonces, quiere decir que vamos a estar en este puntico, ¿cierto? Cuando x vale 0, la función vale 0. Entonces, este trocito de la función que no se llenó aquí en la otra parte de la función, pues se llena acá. Este pedacito de la función que no fue llenado en el primer trozo, se llenó entonces aquí en esa segunda información que nos da la función. Luego dice que entre 0 y 2, entre 0 y 2 se comporta como menos x menos 1. Entonces hagamos esa función lineal. Entre 0 y 2 se comporta como menos x menos 1. Entonces, bueno, esa función lineal empezaría aquí, empieza aquí, ¿vale? Y cuando x vale 2, cuando x vale 2, esto vale menos 3. O sea que esto terminaría aquí. Es esta funcioncita lineal que voy a hacer aquí. ¿Listo? Ese sería el segundo trocito de esta función. Y bueno, este trocito está abierto en 0, pero cerrado en 2. O sea que aquí cerramos. ¿Listo? Ese sería el segundo trocito. Y el tercer trocito dice que a partir de 2, la función se comporta como seno de x. ¿Listo? A partir de 2, la función se comporta como seno de x. ¿Listo? Entonces, a partir de 1, 2, la función se comportaría como seno de x. Y entonces, bueno, arranca cuando seno vale 2, ¿cierto? Entonces, averiguamos cuánto vale seno de 2. Recuerden, vamos a averiguar cuánto vale seno de 2. Entonces, la calculadora de estar en radianes. Y nos dice que seno de 2 es 0.909. Quiere decir que estamos como por aquí, ¿listo? Y dice que se comporta como seno de 2, o sea que sería algo así. ¿Vale? Entonces, esa es la idea, muchachos. Esa es la idea. Esta funcioncita a trozos, pues ustedes ven que, como les decía hace rato, son simplemente retacitos de funciones, ¿cierto? Son simplemente retacitos de funciones. Y aquí es abierto porque no entra 2 en el último trozo, ¿vale? Entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta está ahí? ¿Alguna inquietud, algún comentario pronto? Listo. Entonces, miren que, por ejemplo, la función que salía en el quiz, pues uno la puede definir a trozos. La función que salía en el quiz era más o menos así, ¿no? Tenía como esta formita así, más o menos, ¿vale? Aquí era abierto, no había nada ahí, y ese pedacito se llenaba por acá, ¿cierto? O sea que uno puede definirla puede definirla a trozos. Ese pedacito de ahí se puede definir a trozos. Por ejemplo, se podría decir, si ese era el punto 2, creo que era, entonces uno podría decir, ah, bueno, la función entre 0, entre x menor o igual que, pongamos entre x 1, por ejemplo, la función vale, no sé, x más 1, la función vale 1 si x vale 2, por ejemplo, y la función vale menos x más 2 si x
es menor o bueno, mayor que 2 y menor que 5, por ejemplo. Ese pedacito de la función que estaba en el quiz, pues uno lo puede definir a trozos, ¿listo? Es de hecho un ejemplo clásico de una función definida a trozos. Dice Valeria, las funciones condicionan a las otras para realizarse. ¿Cómo así? ¿Cómo así condicionan a las otras para realizarse? ¿Listo? Entonces, mientras Valeria explica, pues entonces sigamos aquí. Entonces, esa es la cuestión. Hay muchas funciones definidas a trozos que sirven, ¿listo? Hay muchas funciones que podemos utilizar, digamos, a nivel de aplicaciones y que, bueno, están definidas a trozos como tal, ¿listo? Y así luce una funcioncita a trozo. Entonces, de nuevo, una función a trozos, pues puede lucir como una especie de retazos de otras funciones, o bueno, como una especie de Frankenstein, digamos, de retacitos de otras funciones, ¿listo? ¿Qué es lo importante aquí? Que pueden suceder cosas como esta. Miren lo que está pasando aquí. En el punto x igual a 0, en el punto x igual a 0, el valor de la función no está aquí, no está acá arriba, no está acá abajo, sino que el valor de la función, de hecho, está aquí en toda la mitad. ¿Listo? Ese tipo de cosas pueden pasar en una función definida a trozos. Ese tipo de cosas pueden pasar en una función definida a trozos. ¿Listo? Y de hecho, pues pasan a menudo. Miren que la función aquí tiene ese saltico ahí, ¿cierto? Pero la función evaluada en 0 nos da 0. ¿Listo? Miren que, por ejemplo, la función evaluada en 2, f de 2 está definido o está dado es acá en la parte inferior. Este valorcito de aquí es f de 2. Ese valorcito de ahí es la función evaluada en 2. ¿Listo? Ese valorcito de ahí es la función evaluada en 2. Y no está acá arriba, porque acá arriba está abierto el intervalo. ¿Listo? Entonces, esa es la situación que toca tener cuidado en dónde es que se evalúa la función, dónde es que está realmente llenito esta partecita. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, una vez habiendo visto estas funciones a trozos, como yo les comentaba, pues cada una de las funciones a trozos va a tener su propio dominio, va a tener su propio rango. En este caso, pues nos ayuda más la parte visual, la parte de hacer la gráfica nos ayuda más. De hecho, dado que GeoGebra nos permite calcular o nos permite agregar el rango de las funciones, pues entonces GeoGebra es una buena herramienta para graficar una función a trozos. ¿Listo? Por ejemplo, esta funcióncita a trozos en GeoGebra, digamos que una función dice que es mayor a 0 y que otra que es menor a 0, entonces se podría hacer una función a trozos. Yo creo que sí, yo creo que lo que se refiere Valeria sí. Si una función nos dice que para x mayores de 0 tiene ciertos valores y para x menores que 0 tiene otros valores, entonces se podría colocar a trozos. Miren que GeoGebra podría graficar esto de aquí. Por ejemplo, colocándola simplemente cada uno de los pedacitos por aparte. En este caso, x cuadrado más 1, entonces colocamos así, función, ¿cierto? Y coloquemos x cuadrado más 1, si estamos entre menos 2 y 0, ¿cierto? Entonces miren que ahí me grafica el primer pedacito, ¿listo? Ahí me grafica el primer pedacito. Vamos a colocar el tercer pedacito. El segundo pedacito no lo va a colocar porque es simplemente un puntico. Dice que entre menos x, entre 0 y 2 vale menos x menos 1. Entonces lo mismo, función, y lo mismo, vale menos x menos 1, ¿cierto? Entre 0 y 2. Y miren que me grafica la otra rectica que está acá en la parte inferior. Luego dice que a partir de 2 vale 0. Entonces coloquemos la de 0 función. Y entonces, como ustedes saben, yo no puedo colocar más infinito aquí, sino que entonces coloco es desde 2 hasta un número muy grande, por ejemplo 50, ¿listo? Y miren que da exactamente esta grafiquita, ¿vale? Entonces,
Esa grafiquita es la que corresponde a esa funcióncita a trozos. Aquí nos falta el punto 0,0, ¿cierto? Que es básicamente este puntico de aquí. No lo puedo añadir como función porque es solamente un puntico, pero ahí lo puse como un puntico nomás, ¿vale? Entonces, esta sería la gráfica exacta de esa funcióncita a trozos como tal. ¿Listo? Miren que esa gráfica pues está parecida o coincide bastante con la que hicimos nosotros, ¿vale? Esa gráfica coincide bastante con la que hicimos nosotros. Entonces, GeoGebra es una buena herramienta para graficar funciones a trozos, pero pues si tienes inconveniente que toca agregar, pues por supuesto cada trozo por aparte, ¿listo? Entonces, ahí está la situación, ¿de acuerdo? Que si se pueden cruzar en la gráfica, vamos a ver, ustedes me dirán, voy a hacer una función a trozos y vamos a cruzarla, ¿listo? Entonces, supongamos que, voy a hacer una mitad de plano nomás. Supongamos que nosotros vamos a tener una función a trozos y entonces supongamos que aquí estamos en 0, este es el eje X, este es el eje Y, por aquí va a estar 1, por aquí va a estar 2, por aquí va a estar 3, por aquí va a estar 4 y por aquí va a estar 5. ¿Listo? Vamos a tratar de graficar una funcioncita a trozos ahí. Entonces, puede ser algo así, puede ser algo como esto. Supongamos que la función está aquí cerrada y desde 1 hasta 3 tiene este comportamiento, ¿listo? Desde 1 hasta 3 tiene este comportamiento. Y aquí dejémoslo abierto. Ahora bien, supongamos que esa función a trozos tiene este otro comportamiento desde 2 hasta 4. Supongamos que aquí es cerrado y que aquí es abierto. Y supongamos que entre 4 y 5 tiene este otro comportamiento. Supongamos que aquí está lleno aquí y aquí está. ¿Vale? Ahí. Muchachos, esa grafiquita que está ahí, ¿puede representar una función a trozos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no, profe. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no sea función a trozos? Porque esa función tiene, porque esa función tiene más de dos imágenes. Digamos, a una parte del dominio le corresponden más de dos imágenes del dominio. Exactamente. Perfecto. ¿Listo? Estas funciones así, bueno, estas gráficas así no corresponden a funciones. Si se superponen las funciones a trozos, es decir, si se superponen los pedacitos aquí, por eso fue que yo hace ratico me tomé el tiempo de quitarle, ¿se acuerdan que tenía menor igual aquí? ¿Se acuerdan que yo tenía un menor igual aquí y lo quité? Dije que ahí no era menor igual, sino que era menor simplemente. Pues lo quité fue justamente porque se estaba superponiendo. Miren que en el caso de tener menor aquí, menor igual, entonces aquí ya tengo un igual otra vez. Quiere decir que estoy superponiendo estos dos pedacitos de ahí. Por eso fue que yo me tomé el trabajo de quitar ese igual de aquí y dejar simplemente menor para que no se superpongan. Porque lo que dice Manuela es perfecto. Cuando sucede eso, cuando se superponen los trozos, pues resulta que hay elementos, de hecho, por ejemplo, desde aquí, desde 2 a 3, hay elementos, todos los punticos, en este caso, de 2 a 3, en el dominio, pues tiene dos imágenes en el codominio, tiene una imagen acá y una imagen acá. Y eso no corresponde a una función. Recuerden que en el concepto de función, todo elemento del dominio tiene que tener una sola imagen en el codominio. Entonces, no se pueden superponer esos pedacitos de ahí. ¿Listo? De tal manera que esta que está aquí no sería una función. De hecho, eso de ahí no sería una función y por tanto no sería función a trozos. ¿Vale? Entonces, esa es la situación. No se pueden superponer los pedacitos de una función definida a trozos. ¿Cómo sería función? Bueno, pues si le borramos todo este pedazo, toda esta zona morada, ¿cierto? Ahí quedaría función. Pero bueno, así como está ahí, tal cual, no es una función. ¿Listo? Ahora bien,
¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar límites. En los límites, ¿qué es lo que nos interesa estudiar? Pues en los límites nosotros vamos a tener una función, por ejemplo, esta de aquí, voy a graficar una función aquí cualquiera. Nosotros vamos a tener una función, ¿cierto? Y por ejemplo, asumamos que este es un valor A, asumamos que este es un valor B, supongamos, y nosotros vamos a tener una cierta función desde A hasta B. Entonces grafiquemos una funcióncita aquí. ¿Listo? Asumamos que la función se comporta así. Asumamos que todo esto viene aquí y listo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Lo que nos interesa ahora es tomar un valorcito C, ¿vale? Tomar un valorcito C, que tal que ese valor C puede ser que pertenezca al dominio de la función, como puede ser que no pertenezca al dominio de la función. Entonces, tomemos un valorcito C por aquí. ¿Listo? Lo que nos interesa ahora es ir tomando valores cercanos a ese valorcito C, ir arrimándonos a ese valor C, mejor dicho, en otras palabras. ¿Cómo nos podemos ir arrimando? Bueno, nos podemos ir arrimando por valores de X que estén aproximándose a ese valorcito C. Por ejemplo, algo así. Podemos aproximar por un valor de X aquí, por un valor aquí, más cercano, más cercano, más cercano, ¿cierto? Y cada vez un valorcito de X más cercano. Y nos podemos ir aproximando a ese valorcito C. Observen que nosotros tenemos dos direcciones de cómo aproximarnos a ese valorcito C. Nosotros nos podemos acercar por la izquierda, como hace ratico, o por la derecha, como estoy haciendo en este momento. Entonces, nos interesa tomar valores de X, por aquí un X, pongámosle, un X, y esos valores de X se van acercando a ese valorcito C. ¿Cómo los podemos acercar? Tanto por la izquierda, ¿cierto? Como por la derecha, como en este caso. ¿Listo? Lo primero que va a notar es que nos interesa acercarnos al valorcito C. Nos interesa acercarnos nada más. Por el momento no nos interesa llegar hasta el valor de C. Simplemente nos interesa es acercarnos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos va a importar o qué es lo que vamos a estar interesados ahora? Lo que vamos a estar interesados es en cómo se comporta la función cuando nos acercamos a ese valorcito C por valores de X, ¿cierto? ¿Cómo se comporta la función? Y entonces resulta que en este caso particular de esta función, bueno, si este es C, el valor f de C es este valorcito de acá arriba, ¿cierto? Este valorcito de acá arriba es f de C. Ese que he puesto ahí, ese valorcito es f de C, ¿cierto? Y entonces, si nos arrimamos a C, si nos acercamos al valorcito C por valores de X menores que C, es decir, por la izquierda, y por valores de X mayores que C, es decir, por la derecha, pues los valores de C de la función se van acercando, en este caso, a ese valorcito f de C. Es decir, si nos acercamos a C por izquierda y por derecha, pues los valores de la función van a estar como en esta zona de por acá. ¿Listo? Van a estar como en esta zona. Miren que un poquito más. Miren que los valores de la función irían tomando estos valorcitos verdes que estoy colocando aquí. ¿Listo? Estoy colocando aquí. Entonces, eso es lo que nos interesa ahora. Irnos acercando a un valor C particular. Y entonces lo que nos interesa es observar cuál es el comportamiento de los valores que toma la función, a dónde se van acercando, porque puede ser que se comporten bien, como en este caso, ¿vale? Que puede ser que se comporten bien y que los valores se vayan acercando a f de c, miren que aquí se van acercando a f de c, ¿cómo puede ser que no se comporte tan bien? ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos ahora, estudiar la función a un nivel infinitesimal, básicamente. ¿Qué significa eso? Pues es como hacerle zoom, ¿vale? Y acercarnos cada vez más a C y ver, pues con ese zoom, cómo se va comportando la función o los valores de la función cuando X se acerca a C, a donde tiende f de X, ¿vale? Entonces sería algo así. Sería algo así. En palabras sería algo así. Si X se acerca
se acerca, ¿cierto? Al valor C, ¿a dónde o hacia dónde se acerca f de x? ¿Vale? Esa sería como la premisa ahora, o la pregunta ahora. Si x se acerca al valor C, ¿a dónde se acerca? ¿A dónde se acerca f de x? Entonces, bueno, eso es lo que nos interesa estudiar ahora. ¿Por qué? Porque hay veces que parece fácil. Como en este caso, esta gráfica, pues es bastante sencillo porque la gráfica se comporta bien. La gráfica es chévere, se comporta bien, pero hay gráficas que no es tan chévere. ¿Listo? Por ejemplo, las que hemos hecho acá. Asumamos que esta funciona, asumamos que esta está arreglada. ¿Listo? De hecho, asumamos que es función y bueno, por ejemplo aquí, si esto fuese función, ¿qué pasaría si nos acercamos a 4? ¿Qué pasaría si nos acercamos al valor x igual a 4? Entonces nos estaríamos acercando a x igual a 4 por valores menores, ¿cierto? Por acá por la izquierda y por valores mayores que 4, que es por acá por la derecha. ¿Listo? Entonces nos estamos acercando tanto por izquierda como por derecha. Los valores de la función, ¿a dónde se acercarían? Entonces miren que cuando nos acercamos a 4, perdón, por la izquierda, los valores de la función se van acercando o van tendiendo o van bajando hacia este puntico, ¿listo? Pero por la derecha se van acercando a un punto que está por acá arriba, miren. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, si esto fuese función, estamos asumiendo que eso es función, pues entonces estaríamos ante un problema, ¿no? Si x se acerca a 4 por izquierda, es decir, por valores menores, nos vamos hacia un lado, y si x se acerca a 4 por derecha, por valores mayores, nos vamos hacia otro lado totalmente distinto, ¿listo? Y eso es un comportamiento que pueden tener las funciones muchas veces. Aquí lo mismo, miren, si x se acerca a 2, por ejemplo, tanto por izquierda como por derecha, nos vamos a acercar en la función a valores muy distintos. Miren que por izquierda estamos por acá, ¿cierto? Y los valores de la función están por acá abajo. Aquí están los valores de la función cuando x se acerca, a 2 por izquierda, ¿cierto? Y los valores de la función cuando x se acerca a 2 por derecha son por aquí, ¿cierto? X se acerca a 2 por derecha. Los valores de la función están por acá arriba. Entonces, bueno, ahí hay diferencia. ¿Listo? Y entonces, bueno, de eso se trata el concepto de límite. Básicamente, hacerle zoom a la función y ver cómo se comporta la función cuando nosotros nos acercamos hacia un cierto valorcito en el eje X. ¿Listo? Aquí hay que aclarar algo. Como les decía, por el momento nos interesa es acercarnos al valor de X. Nos interesa es acercarnos a un valor en el eje X. ¿Listo? No nos interesa llegar. Así que puede ser que ese valor de X donde nos queremos acercar ni siquiera esté en el dominio de la función. Ni siquiera esté en el dominio. Puede ser que suceda eso. Puede ser que ese valorcito de X al que queremos arrimarnos ni siquiera esté en el dominio de la función. Entonces, ¿cómo podemos estudiar ese comportamiento de la función? Pues básicamente, en un principio lo podemos estudiar haciendo una tabulación. Entonces, podemos estudiar haciendo una tabulacioncita de punto. Voy a llamarle un poquito el zoom a esto. Y entonces escribamos lo siguiente. Lo que vamos a ver ahora son límites, ¿cierto? Límites. Esta parte se llama límites. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa estudiar? Lo que nos interesa estudiar es justamente eso que decíamos. Cómo se comporta la función cuando x se acerca a un cierto valor. ¿Listo? Observen lo siguiente. Aquí dice, de una vez, escribimos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Aquí de una vez, escribimos que el límite cuando x tiende al valorcito, bueno, yo le puse C, ¿cierto? De f de x es igual a L, ¿cierto? Sí. Entonces, tratemos de hacer una idea muy parecida a la de acá. Sí,
los valores de la función son arbitrariamente cercanos a L cuando X es arbitrariamente cercano a C, tanto por izquierda como por derecha. ¿Vale? Eso es. Nosotros vamos a decir o vamos a escribir que el límite cuando X tiende a C de f de X es igual a L si los valores de la función se acercan tanto como uno quiera al valorcito L siempre que nos acerquemos tanto como queramos al valorcito C, ¿vale? Es decir, que estaríamos ante una situación parecida a la que ya hemos dicho. Es decir, voy a hacer un planito cartesiano aquí. Y entonces, bueno, aquí va a estar el eje X, aquí va a estar el eje Y. Por aquí podemos colocar un valorcito A, por aquí podemos colocar un valorcito B. Vamos a graficar una funcioncita, cualquiera. ¿Listo? Esta función de aquí, por ejemplo. Y supongamos que el valorcito C está aquí. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía hace rato, se aplica otra vez, ¿cierto? Entonces, nos vamos a acercar al valor C, tanto por valores menores como por valores mayores, así, ¿cierto? Nos vamos a acercar al valorcito C por valores menores y por valores mayores. Y bueno, en este caso, entonces, los valores de la función se van acercando a este valorcito de acá. Pero ese valorcito de acá estamos diciendo que es L, ¿no? Estamos diciendo que es L. O sea que se van acercando a ese valorcito de ahí, pero ese valorcito, pues es la función evaluada en C que nos está dando L. Entonces, los valores de la función se van acercando a ese valorcito de ahí. Por tanto, entonces podemos colocarlos así, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nos acercamos con X menores que C, entonces vamos por este lado, ¿cierto? Y nos vamos acercando a ese valorcito L. Y cuando vamos por X mayores que C, nos vamos por este lado y nos vamos acercando a ese valorcito L de ahí. ¿Listo? Y esa es la situación. Repito, no nos interesa llegar, nos interesa acercarnos simplemente. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer en un principio? En un principio, si no tenemos idea de calcular límites, pues lo que podemos hacer es una tabulación de puntos con puntos cercanos al valor del límite que queremos averiguar. Y bueno, esa es una idea que podemos utilizar. Por ejemplo, el primer límite que les voy a comentar como ejemplo, el primer límite que les voy a colocar como ejemplo es un límite básico. Este límite de aquí es límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x, y esto es seno de x sobre x, y esto nos da 1. ¿Listo? Ya les estoy dando de hecho cuánto vale ese límite. ¿Qué podemos hacer para averiguar que en efecto esto es así? ¿Qué podemos hacer para comprobar que el límite cuando x tiende a 0, es decir, cuando nos acercamos al 0 de esa función seno de x sobre x, pues nos da 1? Una tabulacioncita de puntos. Entonces podemos hacer una tablita de valores, por ejemplo aquí el valorcito x y aquí el valorcito de seno de x sobre x, y damos una tablita de valores que nos permitan pues sacar esa conclusión de ahí. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, esto de aquí, una tablita, esto de aquí, y pongamos una tablita de valores. Pero la idea es, por supuesto, colocar una tablita de valores cercanos a 0. Entonces voy a colocar valores cercanos a 0, ¿listo? Entonces puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale
0. Por ejemplo, pongamos 2. ¿Qué pasa cuando, bueno, negativos primero, 0 menos 0.2, menos 0.1, ¿vale? Menos 0.01, menos 0.001, ¿listo? Otro valor más cercano a 0, menos 0.0001. Y ahora vamos con valores positivos. Entonces voy a colocar 0.0001, 0.001, ¿cierto? 0.01, 0.1 y 0.2. Entonces, he hecho una tablita de valores y miren que he omitido el valorcito 0 exactamente que debería estar aquí. Lo he omitido porque en el límite no me interesa llegar, me interesa ver cómo se comporta la función alrededor. Y ahora entonces evalúo la función en esos punticos. ¿Listo? ¿Cómo la evalúo? Entonces me toca pues hacerlo a mano, simplemente. Me toca hacerlo a mano. Entonces, calculadora en radianes, porque tengo una función trigonométrica seno, y entonces evalúo. Voy a colocar simplemente el primerito para evaluar, por ejemplo, en menos 0.2. Entonces, la operación que hago es seno de menos 0.2 sobre menos 0.2, ¿vale? Voy a dividir esas cosas y pues ahí voy viendo qué resultado me da. Entonces, observen qué es lo que voy obteniendo. Entonces, sería así. Voy a colocar simplemente el resultado, sería 0.2 seno dividido 0.2. Eso sería 0.99. Miren que ya aquí me dio 0.99 y me dio 0.9933. 0.9933. Entonces aquí ya en el primerito, evaluándolo en menos 0.2, me dio 0.9933. Ahora voy a evaluarlo en menos 0.1. En menos 0.1, de hecho, va a dar 0.1 seno de esto, ¿cierto? Y este resultado lo voy a dividir entre 0.1 y el resultado es 0.9983. Aquí me da 0.9983. ¿Listo? Y miren que está un poquito más cercano a 1 que el anterior. ¿De acuerdo? El siguiente es en 0.01. Entonces, 0.01, ¿listo? Seno de esto dividido 0.01 y esto me da 0.999. Entonces me dan ya 4 nueves aquí. ¿Listo? Y miren que está más cercano a 1 que los anteriores. Y si hago el siguiente, por supuesto que será más cercano a 1 todavía, 0.001. Va a hacerlo simplemente para que observen. Aquí lo voy a dividir por 0.001. Y eso me da, miren que ya me da 2, 4, 6, 9. Entonces, 0.99999 y 9. 6 9 me dan. Y vamos a hacer el último. Sería entonces 0.12301 seno de esto dividido 0.12301. Y esto me dio 2, 4, 6, 8, 9. Entonces miren que esto está acercándose cada vez más a 1. ¿Listo? Los valores de acá, de hecho, van a ser iguales. Por eso no voy a hacer los de acá. 2, 4, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 0. Este aquí es 0.1. Este es 0.9983. 0.9933. Listo. Entonces, he armado esa tablita de valores. ¿De acuerdo? Y entonces me he fijado que pues cuando me acerco con valores de X, tanto negativos, tanto como positivos, cuando se acercan al valorcito X igual a 0, pues los valores que toma esa función se acercan, se aproximan a 1. ¿Listo? ¿Qué pasa con el valor X igual a 0? Pues cuando evalúo en 0, ni siquiera la calculadora va a poder evaluar eso, sino que va a dar un error. ¿Por qué? Porque lo que les decía desde el principio, no me interesa acercarme, me interesa acercarme, perdón, no me interesa acercarme, más no me interesa llegar.
y aquí lo divido entre 0 y por supuesto que 0 y entre 0 no está definido. Entonces en 0 no está definido, podemos colocarlo aquí si quieren incluso, cuando x vale 0 exactamente no está definido para indicar pues que no me interesa llegar, me interesa es acercar. En otras palabras, en este caso, 0 no está en el dominio de la función. 0 no está en el dominio de la función y por eso pasa esto de aquí. ¿Listo? Esa es la situación, muchachos. Entonces, bueno, ahí he hecho una tablita de valores que me muestran, pues, que me ilustran que efectivamente yo puedo concluir de aquí que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x se aproxima o tiende a 1. ¿Listo? Tiende a 1. Y los valorcitos que nos acercamos, pues se acercan a 1, ¿no? Pero como nunca llegamos exactamente al valor de x igual a 0, pues puede ser que nunca lleguemos a 1, sin embargo, pues ustedes van viendo que el valorcito que nos da o los valores que nos da, pues están tan cercanos a 1 como queramos, ¿vale? Miren, por ejemplo, aquí ya llevamos 9, llevamos 8, 9, ¿no? 0.99, 99, 99, 99, y seguimos así acercándonos y seguramente van a salir más 9, ¿listo? Si yo pongo en GeoGebra o en Desmos, esa función de ahí, ¿cómo saldrá? Voy a colocarla en Desmos, ¿listo? Si yo pongo en Desmos, saldría algo así. Vamos a ver. Si yo pongo la función seno de x sobre x, sería entonces seno de x, en inglés, sí, seno de x dividido x, y observen cómo me da la función de seno de x dividido x. Esa sería la gráfica de esa función. Y si ustedes pueden observar, en efecto, cuando nos acercamos a 0, la función se va acercando a 1. Miren que aquí la función se va acercando a 1. Sin importar que en 0 no está definida. Miren que si yo pongo el cursor en 0, me dicen que no está definido. Lo importante es que cuando x se acerca a 0, la función en total tiende a 1. ¿Listo? Y bueno, ese es nuestro primer ejemplo de límite. Este ejemplito de límite o este límite que he puesto aquí, hay que aprendérselo. ¿Listo? Va a ser muy importante, de hecho, y es que cuando, bueno, límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x es igual a 1. Va a ser un límite básico, va a ser un límite que vamos a llamar de los básicos porque nos van a ayudar a resolver límites más complicados. Entonces, ese límite de ahí, de una vez, hay que írselo aprendiendo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo ¿No? claro. Listo, muy bien. Entonces, si está claro, entonces sigamos hablando de esto. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir ahora es que si queremos calcular un límite de manera algebraica, es decir, de manera analítica, con operaciones matemáticas, pues va a surgir un inconveniente muchas veces. ¿Cuál es el inconveniente que va a surgir? Y es que hay varios límites que van a tener problemas. ¿Listo? Hay varios límites que van a tener problemas. ¿Cómo sé cuando un límite tiene problemas? Pues entonces, lo que tenemos que ver para analizar pues, si un límite tiene problemas o no, es lo que yo voy a llamarles o lo que voy a hablar como la forma del límite. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Que cuando tengamos un límite por resolver analíticamente, por resolver tras operaciones matemáticas, entonces la clave está en que antes de ponernos a resolver ese límite, analicemos qué forma tiene el límite. ¿Listo? Ya vamos a ver cuáles son las formas que hay. Pero analizamos cuál es la forma que tiene el límite y bueno, según eso podemos proceder. Si el límite tiene una forma que no está permitida, entonces nos toca hacer algo. Si el límite no tiene una forma de las que no está permitida, sino que pues es un límite normalito, entonces no va a haber ningún problema. Entonces voy a colocarles, por ejemplo, aquí un ejemplito, ¿listo? Vamos a calcular un límite algebraico. Entonces algo así, puede ser algo así. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, calculemos límite cuando x tiende a, yo que sé, a 1, pongamos, ¿listo? De x cuadrado menos 1
sobre x menos 1. Por ejemplo, es el límite de ahí. ¿Listo? ¿Cómo vamos a analizar este límite? Entonces, para analizar este límite, lo que vamos a analizar primero es qué forma tiene este límite. Entonces, la forma del límite. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo miramos qué forma tiene el límite? Bueno, lo que hacemos para analizar la forma del límite es sustituir ese 1, x igual a 1, tanto en el numerador como en el denominador, ¿vale? Sustituirlo tanto en numerador como en denominador. Entonces sería así. Si sustituyo x igual a 1 en el numerador, sería 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y en el denominador sería 1 menos 1. ¿Listo? Y entonces estas operaciones, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, sobre 1 menos 1, 0. ¿Listo? Y entonces si sustituyo x igual a 1, tanto en el numerador como en el numerador me da 0 y en el denominador me da 0. El hacer ese proceso de sustituir hacia dónde va x, sustituirlo en el numerador y en el denominador, y el resultado de eso es lo que vamos a conocer como la forma del límite. El sustituir a dónde va el límite en la función es lo que vamos a conocer como la forma del límite. Y si la forma del límite tiene, por ejemplo, esta forma que es de la forma 0 sobre 0, entonces hay problemas. Quiere decir que hay algunas formas que no están permitidas. Hay algunas formas como esta, 0 sobre 0, en donde hay inconvenientes, ¿listo? Donde hay problemas. Y cuando hay problemas, lo que tenemos que hacer es, analizar, resolver o hacer algo algebraico para quitar esa forma 0 sobre 0 y que ya no quede esa forma 0 sobre 0. ¿Listo? A esa forma 0 sobre 0 la vamos a conocer como indeterminación. Entonces, repito, para resolver un límite, entonces primero lo que hacemos es calcular la forma del límite. En este caso nos dio 0 sobre 0 la forma de ese límite. Y eso pues es una indeterminación. ¿Qué quiere decir que sea una indeterminación? Indeterminación. Ajá. ¿Qué quiere decir que sea indeterminación? Pues que nos toca hacer algo geométrico, bueno, algo analítico, algo algebraico, de tal manera que se elimine la indeterminación. Bueno, ¿y cómo sabemos cuándo se elimina la indeterminación? Pues porque hacemos algo analítico, algo algebraico, y volvemos a analizar la forma del límite, y si ya no es 0 sobre 0, entonces hemos eliminado la indeterminación. Entonces miren, por ejemplo, aquí. Voy a analizar este límite acá. Entonces sería así, límite cuando x tiende a 1, ¿cierto? A 1. Cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí analizamos la forma. La forma era 0 sobre 0, que es indeterminación. Entonces, lo que yo les decía, nos toca hacer algo algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación. En este caso, esto es igual a que al límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Voy a factorizar la parte del numerador. Es una diferencia de cuadrados. Entonces, yo puedo factorizar esa diferencia de cuadrados como x más 1, x menos 1 por x más 1. ¿Cierto? Sobre el denominador que es x menos 1. ¿Listo? He hecho algo, he factorizado el numerador. ¿Qué me permite esa factorización del numerador? Me permite cancelar x menos 1, ¿no? Me permite cancelar x menos 1, y una vez cancelado x menos 1, ¿qué obtengo? Límite cuando x tiende a 1, de x más 1, y vuelvo a analizar la forma del límite. Vuelvo a hacer el análisis de la forma del límite. Siempre me toca estar haciendo análisis de la forma del límite. ¿Qué forma tiene este límite? Entonces recuerden, para calcular la forma del límite, evalúo, ¿vale? El valorcito de x igual a 1 en la función que tengo acá. En este caso, si evalúo x igual a 1, pues me da 1 más 1, 2, ¿cierto? 1 más 1, 2. Entonces la forma simplemente es 2. Esta ya no es indeterminación. Ya se eliminó la forma 0 sobre 0 que teníamos. Ya no es de la forma 0 sobre 0, sino que es simplemente 2. Ya no es indeterminación.
Y cuando no es indeterminación, cuando he eliminado la indeterminación, entonces calcular el límite, pues es básicamente eso, evaluar ese valorcito de x igual a 1 en la función que tenemos aquí, que es x más 1, pues entonces nos da 1 más 1, que es 2. O sea que este límite nos da 2, ¿vale? Esa es la forma algebraica de resolver un límite de estos. Entonces, de nuevo, simplemente para que lo tengan claro. Necesitamos calcular un límite, que es lo primero que hacemos, observar qué forma tiene ese límite. Si no es una indeterminación, entonces no hay problema. Simplemente el límite es evaluar el valorcito de x a donde vamos atendiendo, evaluarlo en la función y listo. Si es una indeterminación, entonces hay que hacer algo algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación. Como por ejemplo factorizar. Factorizar muchas veces sirve, factorizo, cancelo x menos 1 y entonces elimino la indeterminación que tenía de la forma 0 sobre 0 y cuando factorizo y cancelo x menos 1 pues ya no me queda indeterminación porque este límite de acá al cual le volví a analizar la forma me dio entonces forma 2 que no es indeterminación. ¿Listo? Y bueno, simplemente como ya no es indeterminación, pues calcular el límite simplemente es evaluar este valorcito de x igual a 1, evaluarlo en la función. En este caso me da 1 más 1, 2. ¿Listo? Esa es la estrategia para resolver siempre límites. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo sé cuando algo es indeterminación o no? Ya conocemos una indeterminación, que es la forma 0 sobre 0. ¿Cómo sé cuando algo es indeterminación? Pues bueno, quiero comentarles que es muy fácil. Es muy fácil porque hasta en Wikipedia están las formas de indeterminaciones. La primera, por supuesto, es 0 sobre 0. Esa es una indeterminación. Pero ustedes pueden ubicarlas en Wikipedia fácilmente. Listo, voy a entrar por Google, de pronto por ahí sale mejor. Formas de indeterminación de límites. Y entonces observen que, bueno, aquí hay un pocote de páginas que muestran, pero puede ser que hasta en Wikipedia muestren. Y entonces, bueno, mire, aquí están. Estas que están justamente aquí son las formas de indeterminación que hay. Siempre que ustedes vayan a hallar la forma de un límite y les dé entre estas formas que están aquí, entonces están hablando de una indeterminación. ¿Cuáles son las indeterminaciones? 0 sobre 0, que fue justamente la que acabamos de obtener. La otra es infinito sobre infinito. Otra forma es 0 por infinito. Otra forma es 1 a la infinito. Otra forma es 0 sobre 0. 0 a la 0, perdón, 0 a la 0. Otra forma es infinito a la 0. Y la última forma es infinito menos infinito. Esas que están aquí son las formas indeterminadas que uno conoce. 0 sobre 0, ¿cierto? La otra era infinito sobre infinito. La otra era 0 por infinito. 0 por infinito, ¿cierto? 0 por infinito. La otra era 1 a la infinito. La otra forma era 0 a la 0. ¿Listo? Y la otra última era más infinito menos infinito. ¿Listo? Ahora bien, una vez sabiendo cuáles son las formas indeterminadas o las indeterminaciones, ¿por qué es importante siempre establecer si es indeterminación o no? Lo que sucede es lo siguiente, que cuando estamos ante un límite y resulta ser una indeterminación, pues lo que pasa es que cualquier cosa puede suceder. Nos puede dar cualquier cosa ese límite. Puede ser que lo podamos calcular, puede ser que no lo podamos calcular. Cualquier cosa puede suceder. Mientras que si no es indeterminación, pues lo calculamos facilito, simplemente evaluando el punto en la función, ¿no? Pero si es una indeterminación, entonces cualquier cosa puede suceder. ¿Listo? Por tanto, pues es importante siempre saber, siempre tener presente estas formas indeterminadas. De hecho, la forma indeterminada más importante o las más importantes son estas dos. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Incluso yo podría decir que la forma más importante es 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que
la estrategia es que cuando es una forma indeterminada de las otras, cuando es, por ejemplo, esta, o cuando es, por ejemplo, 0 a la 0, cuando son formas indeterminadas así, lo que hace uno es llevarla a la forma 0 sobre 0, transformar esa forma indeterminada a la forma 0 sobre 0. Todas se pueden llevar a la forma 0 sobre 0. Y entonces, pues si uno se defiende bien calculando límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, pues básicamente entonces uno se va a defender bien con todas las otras indeterminaciones. Porque entonces cuando sale una de estas, pues simplemente la transforma algebraicamente, la transforma mediante operaciones a la forma 0 sobre 0. Esa es la clave. Entonces, por eso les digo, para mí la forma indeterminada más importante es la forma 0 sobre 0. Incluso miremos acá. Ok, acá está. Miren, observen que incluso aquí en Wikipedia, aquí hasta aquí mismo, dicen, miren, forma indeterminada 0 sobre 0. Y bueno, miren que todas las demás, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y infinito menos infinito, hay una clave para transformar cada una de estas formas indeterminadas a la forma 0 sobre 0. Hay una clave para transformarlas todas a la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Y entonces, bueno, ahí ya es una ganancia. Entonces, si tenemos cualquiera de estas formas indeterminadas, pues lo que hacemos es una transformación a la forma 0 sobre 0 y listo. Eso es lo que pasa. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Simplemente hemos hablado, ¿no? No hemos dado mayor ejemplo, no hemos dado mayor cosa, simplemente hemos hablado de qué se trata todo este asunto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces esa es la clave, ¿no? Para calcular un límite, entonces la clave está en primero averiguar qué forma tiene. Si no es una indeterminación, entonces no hay problema, simplemente evaluar. Ahorita hacemos un ejemplo de eso. Si es indeterminación, entonces toca hacer algo algebraico que nos permita solucionar el límite. Incluso este límite que pusimos aquí no es el único límite de la forma 0 sobre 0 o no es la única indeterminación que hemos tratado hasta el momento. El de acá también es una indeterminación. Este límite básico de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x también es una indeterminación. Miren qué forma tiene este límite. ¿Qué forma tiene ese límite? Entonces, evaluamos x igual a 0 en el numerador, me quedaría seno de 0. Y evaluamos x igual a 0 en el denominador, que es 0, ¿cierto? Y seno de 0 es 0. O sea, que este límite, ese que ya vimos acá, que lo hicimos mediante la tabulación, ese límite realmente es una indeterminación, es de la forma 0 sobre 0. Indeterminación. Entonces, ese ya era una indeterminación, ese ya era la forma 0 sobre 0. Lo que pasa es que este límite que está aquí en este momento, no lo vamos a poder solucionar tan fácilmente, digamos, de manera algebraica por el momento. No lo vamos a poder solucionar tan fácilmente. Por eso, por el momento, es un límite básico. ¿Listo? Nosotros vamos a tener límites básicos que nos ayudan a resolver otro límite. Entonces, este de aquí, ya ustedes consideren los límites básicos. Tómenlo ya acomodado. ¿Listo? Fue comprobado mediante la tabulación. No ha sido comprobado algebraicamente, pero por la tabulación ha sido comprobado. ¿Listo? Más adelante, cuando tengamos las herramientas suficientes, pues haremos este límite, pero por lo pronto, pues, es muy complicado. ¿Listo? Por lo pronto va a ser muy difícil poderlo resolver. Entonces, ya tenemos, de hecho, ya teníamos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un límite? Voy a hacer por aquí un ejemplo. Por ejemplo, calcular límite cuando x tiende a 2 de, pues, no sé, pongamos x a la 3 más 2x menos x más 5, por ejemplo. Y aquí pongamos, no sé, x cuadrado más 3x más 1, por ejemplo. No sé, hagamos ese límite de ahí. Entonces, vamos a ver cuánto da el límite cuando x tiende a 2 de esa función de ahí. ¿Listo? Entonces, lo primero
Analizar qué forma tiene el límite. Entonces, para analizar qué forma tiene el límite, evaluamos el valor x igual a 2 en esa función y miramos cuánto da el numerador, cuánto da el denominador. Analizamos todo eso, ¿listo? Entonces, ¿qué forma tiene el límite? Entonces, simplemente sustituimos. Aquí sería 2 a la 3 más 2 por 2 menos 2 más 5. Evaluamos x igual a 2 en el numerador y lo hacemos también en el denominador. Aquí está 2 a la 3 más 2 por 2 menos 2 más 5. Ahí está bien. Y en el denominador sería 2 a la 2 más 3 por 2 más 1. Y veamos cuánto nos da. En el numerador nos da 2 a la 3, que es 8, más 2 por 2, que es 4, menos 2 más 5, ¿cierto? En el numerador nos da eso. Y en el denominador nos da 2 a la 2, que es 4, más 3 por 2, que es 6, más 1. Eso al final entonces nos da 12 menos 2, 10, más 5, 15 en el numerador. Y en el denominador nos da 11. Entonces, este caso es un límite de la forma 15 sobre 11. Bueno, es un límite de la forma 15 onceavos. No es indeterminación, no entra en ninguna categoría de estas. Por tanto, ese límite no tiene ningún inconveniente cuando x tiende a 2. Luego, entonces, básicamente, para calcular ese límite, evaluamos x igual a 2, ¿no? Eso es lo único que hacemos, evaluamos x igual a 2. Entonces nos quedaría lo mismo, de hecho. De hecho, nos daría 15 onceavos porque ya lo hicimos, ¿vale? Entonces simplemente es evaluar 2 a la 3 más 2 por 2 menos 2 más 5 sobre 2 a la 2 más 3 por 2 más 1. Y eso pues nos da en total 15 onceavos porque ya lo hicimos, ya hicimos la evaluación. O sea que en total ese límite, luego en total el límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 más 2x menos x más 5 sobre x a la 2 más 3x más 1, pues nos da 15 onceavos. No tiene ningún problema, ¿vale? Esa es la idea de esto. Ahora bien, el de acá no lo grafiqué, me olvidé de graficarlo. El de acá no lo grafiqué, ¿cierto? Me olvidé de graficarlo, pero podemos hacer la gráfica. Esto es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a hacer la gráfica en Desmos. Entonces sería así. Voy a borrar esta. Entonces sería x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y observen la gráfica de esa función. Aquí está. ¿Listo? Esta es la gráfica de esa función. Sí. Y entonces el límite era cuando x tiende a 1, ¿no? En la gráfica, entonces, observa que si x tiende a 1, ¿vale? Los valores de la función se van acercando efectivamente a 2. Si x tiende a 1, los valores de la función se van acercando efectivamente a 2. ¿Listo? Esa fue la situación que nosotros visualizamos al calcular el límite. Que eso fue lo que nos dio. Lo que quiere decir esto es que cuando nos acercamos a 1, tanto por izquierda como por derecha, es decir, por valores menores o valores mayores, los valores de la función se van acercando a 2. Fue justamente lo que obtuvimos en el límite. Pero incluso, miren que si yo pongo el cursor en x igual a 1 exactamente, me dice que la función no está definida. No está definida. Y eso pues sucede efectivamente porque 1 no pertenece al dominio de la función, que fue justamente una de las primeras preguntas que hacía Manuela la otra vez, ¿no? Que decía que si nosotros teníamos una función racional como esta, simplemente la podíamos simplificar y ya. Yo le dije no. En general, pues, la función racional, en este caso, tiene problemas en x igual a 1 y por tanto, 1 no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, miren que para resolver el límite sí simplificamos. ¿Por qué para resolver el límite sí simplificamos? Porque en el límite nos interesa acercarnos, más nunca llegar a x igual a 1. Nos interesa es acercarnos. Entonces, por eso, 1 no pertenece al dominio de la función, pero el límite, como nos interesa acercarnos nomás, entonces, pues, sí nos es permitido cancelar para poder entonces resolver el límite. ¿Listo? Entonces, en efecto, ya se comprueba también en la gráfica, y de hecho hubiese podido hacer la tabulación,
que límite cuando x tiende a 1 de esta función racional x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 nos da 2. ¿Listo? Lo mismo comprueba la gráfica que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿No? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, este de acá. Vamos a calcular este de acá. O a tratar de hacerlo al menos. Entonces sería así. Límite cuando t tiende a 0, lo ponen t. Entonces, vamos a tratar de hacer ese límite. ¿Listo? Entonces sería algo así. Sería algo así. Ejemplo. Límite cuando t tiende a 0. Poner t o poner x no hay mayor problema. Es lo mismo exactamente. No pasa nada. De t al cuadrado más 9 menos 3. De raíz de t al cuadrado más 9 menos 3. Sobre t, creo que era, ¿cierto? Sobre t cuadrado. Sobre t cuadrado. Entonces vamos a ver este límite. Entonces queremos calcular este límite. Lo primero, ya sabemos, hay que hacer es calcular o mirar qué forma tiene ese límite, porque ya depende de ahí nuestro actuar en adelante. Si es indeterminación, entonces hay que hacer algo. Si no es indeterminación, entonces simplemente evaluamos y ya está. ¿Listo? Entonces miremos qué forma tiene ese límite. Entonces, forma. ¿Qué forma? ¿Cómo calculamos la forma? Pues evaluamos el valor de t igual a 0 en la función, ¿cierto? Evaluamos t igual a 0 en la función. Entonces, claro que nos quedaría así. Raíz de 0 al cuadrado más 9 menos 3 sobre 0 al cuadrado, ¿cierto? Evaluando 0 en esa función nos quedaría así. En el numerador, ¿qué nos daría? Nos daría 0 al cuadrado, 0. 0 más 9 es 9, ¿cierto? 0 más 9 es 9 y raíz de 9 es 3, de hecho. Y nos quedaría menos 3 sobre 0. Es decir, 3 menos 3, 0 sobre 0. Es decir, en otras palabras, este límite tiene una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Por tanto, entonces no lo podemos resolver simplemente evaluando y ya. No lo podemos resolver así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo algebraico que nos permita solucionar ese límite. ¿Listo? ¿Qué es lo algebraico que vamos a hacer? Miren que aquí hacen una tablita de valores. Aquí hacen una tablita de valores y más o menos están observando que ese límite está tendiendo como a 0.16 o algo así. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hacer algo algebraico para poder resolver ese límite. Entonces voy a pasarlo acá. ¿Listo? Entonces vamos a resolver límite cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0, de raíz de t al cuadrado más 9 menos 3 sobre t a la 2. Entonces, ya desde la forma 0 sobre 0, voy a volverla a escribir aquí para que la tengamos clara. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer algo algebraico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, ya por la experiencia que he tenido pues resolviendo estos límites, yo sé que cuando tengo un límite de esa forma, pues lo que me conviene hacer es racionalizar. ¿Por qué? Porque tengo esta raíz cuadrada en la parte del numerador, raíz cuadrada acá menos 3, entonces pues no puedo factorizar como la anterior que me dejaba factorizar, ¿cierto? En este acá me dejaba factorizar, entonces acá no puedo. Deme un segundito, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Entonces,
sigamos, ¿vale? Entonces estamos acá. Aquí, listo. Entonces vamos a resolver este límite. Lo que yo les decía, tenemos que ahora entonces hacer algo para poderlo resolver. Y como les comentaba también, como tengo esa raíz cuadrada en la parte superior, en el numerador, esa raíz cuadrada de t cuadrado más 9 menos 3, pues yo sé que lo que me conviene hacer en este caso, o cuando tengo estos límites similares a este, pues es racionalizar. ¿En qué consiste racionalizar? En multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad. ¿Listo? Es importante que sea por una misma cantidad. Entonces me quedaría así. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0. ¿De quién? De raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre, bueno, aquí voy a quitarle esto de aquí, sobre t cuadrado. Y voy a multiplicar entonces el numerador y el denominador por raíz de t cuadrado más 9 más 3 sobre raíz de t cuadrado más 9 más 3. He racionalizado, he multiplicado numerador y denominador por una misma cantidad. ¿Por qué lo hago en el numerador y en el denominador? Porque resulta que así no me modifica la expresión original. Resulta que pues multiplicar y dividir por lo mismo es básicamente como multiplicar por 1. Entonces no me modifica la expresión original. Si solo multiplicara el numerador por esta cantidad, pues no estoy multiplicando por 1, sino que estoy multiplicando por una cierta cantidad ahí y eso me está modificando la expresión original. Yo no quiero modificar la expresión original. Quiero mantener la original como sea. ¿Listo? Entonces, por eso multiplico y divido por lo mismo. Este proceso se llama racionalizar, ¿cierto? Entonces, racionalizamos y entonces obtenemos esto. Y entonces calculamos el límite ahora desde aquí hasta aquí. Esta es la función a la cual le vamos a calcular el límite. ¿Listo? ¿Por qué racionalizamos? ¿Por qué el truco está en racionalizar? Porque si racionalizamos, cuando t tiende a 0, si racionalizamos, entonces lo que sucede es que en la parte superior nosotros vamos a estar multiplicando estas dos expresiones que nos va a dar como resultado una diferencia de cuadrados. Miren que aquí está con menos y aquí está con más. Y ustedes recuerdan que la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, yo la puedo factorizar como a más b por a menos b, ¿cierto? O bueno, puedo colocar a menos b por a más b. Entonces, básicamente por eso. Aquí entonces nos va a quedar en la parte del numerador una diferencia de cuadrados. Tenemos entonces raíz de t cuadrado más 9 menos 3, raíz de t cuadrado más 9 más 3. Y entonces al multiplicar estas dos expresiones, pues nos va a dar es simplemente el primer término, que es la raíz de t cuadrado más 9 al cuadrado, nos va a dar menos el segundo término, que es el 3 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar así. Por la diferencia de cuadrados, esto nos va a quedar el primero al cuadrado, que es t cuadrado más 9, ¿cierto? Al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Y todo esto sobre, y en la parte inferior mantenemos todo esto exactamente. ¿Listo? Raíz de t cuadrado más 9 más 3. Y listo. Eso fue lo que nos dio después de haber racionalizado. Analicemos entonces de nuevo qué forma tiene el límite. Entonces, ¿qué forma tiene este límite de acá? Y miramos si se ha eliminado la indeterminación o no se ha eliminado la indeterminación. Entonces, ¿qué forma tiene este límite? Evaluamos de igual a 0 acá. Entonces sería así. Sería entonces 0 al cuadrado 0 más 9 es 9. Raíz de 9 es 3 y 3 al cuadrado es 9. O sea que en el numerador voy a tener de la forma 9 menos 9 y en el denominador voy a tener de la forma 0, que es aquí 0 al cuadrado, ¿cierto? Por entonces aquí me quedaría por 6. Lo hice rápido simplemente para que viesen que esto sigue la forma 0 sobre 0. ¿Listo?
¿Qué quiere decir? Que aún no elimino la indeterminación, aún no he cambiado la indeterminación, sigue siendo de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Incluso, pues, después de haber racionalizado, no he eliminado la indeterminación, sigue siendo de la forma 0 sobre 0. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando básicamente es que no he simplificado. ¿Listo? Voy a simplificar y miremos qué pasa ahí. El límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? Raíz de t cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces cancelamos el cuadrado con la raíz, ¿cierto? Cancelamos el cuadrado con la raíz y nos quedaría simplemente t cuadrado más 9, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado, que es 9. Sobre t al cuadrado, que multiplica a raíz de t cuadrado más 9. Más 3, ¿cierto? ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a simplificar ahora sí. ¿Por qué? Porque, bueno, 9 menos 9 se cancela. Este 9 y 9 menos 9 se cancela. Y me va a quedar t cuadrado en el numerador y t cuadrado en el denominador. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso va a ser cancelar ese t cuadrado. Entonces, voy a hacerlo por acá. Para hacerlo con todo detalle, voy a hacerlo por acá. Entonces, esto va a ser igual a quién. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado sobre t cuadrado raíz de t cuadrado más 9 más 3. ¿Listo? Y voy a cancelar entonces t cuadrado y t cuadrado. ¿Qué me queda después de cancelar t cuadrado y t cuadrado? Me quedaría entonces límite cuando t tiende a 0 de 1, ¿cierto? Sobre, y en la parte inferior me queda simplemente t cuadrado más 9 más 3. Y vuelvo a analizar la forma de este límite. Vuelvo a analizar entonces otra vez qué forma tiene ese límite. Y bueno, simplemente sustituyo t igual a 0 en la expresión. Entonces el numerador me queda 1 porque ahí no hay t, ahí simplemente está el 1. Entonces 1 sobre, y aquí sustituyo t igual a 0. Entonces sería 0 al cuadrado, 0 más 9 es 9. Raíz de 9 es 3 más 3, 6. Esto me da un sexto. Quiere decir que ya no tengo la indeterminación de la forma 0 sobre 0. La eliminé. Quité esa indeterminación que me estaba estorbando. Por tanto, entonces, ahora ya puedo calcular ese límite. Ya sin indeterminación, simplemente entonces sustituyo 0 aquí. Y bueno, esto ya me da lo que dijimos, un sexto. Y ese es el valor del límite. ¿Listo? Ese es el valor exacto del límite. Por tanto, ¿qué puedo concluir? Por tanto, yo puedo concluir que el límite cuando t tiende a 0 de raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t a la 2 sobre t cuadrado es igual a un sexto. Entonces, bueno, lo calculé. ¿Listo? Calculé cuánto daba el límite como tal. Entonces, miren que, en resumen, pues hay varios pasos que se tienen que dar, ¿listo? Hay varios pasos que se tienen que dar y bueno, ya depende de cada límite como tal. Paso más importante al principio, mirar qué forma tiene el límite. Si es una indeterminación, entonces algo hay que hacer para poder eliminar esa indeterminación. Lo importante es que si algo que hagamos debe eliminar la indeterminación. En este caso, estos límites de esta forma, bueno, yo ya sé por experiencia, y por supuesto que ustedes también van ganando experiencia en el momento de que van resolviendo algunos límites. Yo ya sé por experiencia de que esto, pues, hay que racionalizar para poder eliminar la indeterminación. Como les digo, eso es algo que se va ganando resolviendo ejercicios, no hay de otra. Entonces, racionalizo, y bueno, con racionalizada, al principio miré que no se había eliminado la indeterminación como tal. Al principio no se eliminó como tal. ¿Qué fue lo que seguí haciendo? Pues seguí simplificando, ¿no? Seguí simplificando. Pero entonces, bueno, aquí ya me llegó a cancelar estos 9, llegó a cancelar t cuadrado. Y una vez simplifiqué, pues me quedó esta expresión que está acá en verde. Cuando simplifiqué, me quedó la expresión en verde. Volví a analizar qué forma tenía el límite y aquí ya me dio que la forma era una constante, un sexto. Ya eliminé la indeterminación, ya no es de la forma 0 sobre 0, sino que eliminada la indeterminación, pues bueno, simplemente es evaluar. ¿Listo?
Y esto nos permite concluir que ese límite es 1/6. Miren que en el libro lo hacen con una tablita. ¿Listo? Y dicen que más o menos les da pues 1.16. A nosotros nos dio 1/6. O sea que si nosotros hacemos 1 dividido 6 en la calculadora, eso debe dar pues 1.166666 y fue justamente lo que ellos estaban intuyendo acá en la tablita. ¿Listo? Solamente que a nosotros pues nos dio el valor exactico porque fue hecho analíticamente. ¿Vale? Fue hecho analíticamente. Entonces, esa es la situación. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna Profe, un favor, ¿sería tan amable dejarme copiar la última parte? de aquí? ¿Está? Sí, es ahí. Ahí. Listo. Entonces, bueno, ese es el tema que viene ahora. Ese es el tema que ya tenemos que visualizar qué propiedades tienen. Tenemos que establecer algunas propiedades de los límites. Pero esa es la idea. La idea es que siempre que nos den un límite, Profe, dime. buenos días. Mire, yo también me pierdo en la parte donde, aquí donde sale el uno, o sea, porque ¿de qué parte sale el uno? Dame un segundito. Este uno aquí, este que va a señalar en verde aquí. Sí, ¿Este uno? señor. Sí, Listo, señor. perfecto. Bueno. Hasta ahí, anteriormente sí iba comprendiendo todo, pero me pierdo desde donde usted reemplaza t al cuadrado por uno, no sé Listo. por qué. Bueno, no lo reemplazo por uno, no lo estoy reemplazando. De hecho, el t cuadrado se desapareció porque lo estoy, de hecho, es cancelando. Mira que aquí en la parte de arriba, dame un segundito, yo borro este pedacito, listo. Ok. En la parte de arriba, yo cancelé y te cancelé este t cuadrado, ¿cierto? Cancelé este t cuadrado con este t cuadrado. Y eso es exactamente lo que hacen. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando uno quiere cancelar, voy a colocar, por ejemplo, algo aquí muy sencillito para cancelar, por ejemplo, algo así. En el numerador supongamos que tienes A y en el denominador tienes un B por A, supongamos, un B multiplicado por A. Entonces tú dices, voy a cancelar ese A, ¿cierto? Ese A está multiplicando y está dividiendo, entonces voy a cancelarlo. Entonces voy a eliminar este A con este A, voy a cancelarlo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues como cancelaste A en el numerador, entonces esto le queda es un 1 ahí y en el denominador, como cancelaste A, queda es el B. Y fue justamente eso lo que hice. Por eso aparece el 1 ahí, porque cancelé el t cuadrado y como no había más, pues entonces queda es un 1. Y abajo también cancelé el t cuadrado, entonces por eso se desapareció. Aquí ya no volvió a aparecer el t cuadrado. Entonces, yo no reemplacé el t cuadrado por 1, no, sino que lo cancelé y entonces pues al cancelarlo queda es exactamente 1 justamente como en esta parte de acá abajo, ¿listo? Es decir, cuando uno cancela todos los que están en el numerador con algo que está en el denominador, entonces hay que cancelarlo, uno lo cancela y coloca es un 1 porque es lo que queda ahí, ¿vale? Es lo que queda en el numerador, ¿listo? Esa fue la razón de por qué salió ese 1 ahí. Y ese 1, miren que, pues, Sí, señor. ya quita el t cuadrado en el numerador, ¿no? Quita el t cuadrado, entonces no vuelve a aparecer. ¿Listo? Ese 1, pues, ya no vuelve a aparecer el t en el numerador y, bueno, ya es una ganancia enorme ahí. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, eso es lo que vamos a estudiar en adelante en estas 2 semanas que vienen de clase. De hecho, hasta aquí va a llegar el primer parcial, hasta límites. Y bueno, la clave es esa. A uno le cuesta primero, al principio, puedes entender todas las operaciones que hay aquí y entender todo eso que va a hacer ahí, pero eso lo puede ganar con ejercicios. Hay que hacer ejercicios respecto al límite, ¿listo? Pero la clave es esa. Primero, analizar qué forma tiene el límite, porque nuestro proceder de ahí en adelante va a depender de qué forma tiene ese límite. Si no es indeterminación, entonces el límite no tiene ningún problema. Simplemente evalúe el valor de x a donde se está acercando, evalúenlo en la función y listo, salió. Si no es indeterminación, no hay mayor inconveniente. Si es indeterminación, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder eliminar esa indeterminación? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para eliminar esa indeterminación? Y bueno, con base en esa pregunta es lo que yo voy a actuar de ahí en adelante. Hasta ahora solo hemos hecho límites de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Pero
cada una de estas formas indeterminadas que vimos en Wikipedia, cada una de las formas indeterminadas, pues vamos a tener que atacarlas de manera distinta. Como yo les decía, la forma indeterminada más importante es 0 sobre 0. Si trabajamos bien con 0 sobre 0, si podemos resolver bien límites de la forma 0 sobre 0, entonces vamos a poder con las otras formas. ¿Por qué? Porque hay un truquito para cada una de esas otras formas de transformarlas de esa forma rara a la forma 0 sobre 0. Incluso el truquito es tan conocido que aquí el mismo Wikipedia da el truquito. Miren que aquí dice transformación a 0 sobre 0. Entonces toman un límite de la forma 0, infinito sobre infinito, por ejemplo, y bueno, hacen una transformación, la transformación que recomiendan aquí, y lo transforman a forma 0 sobre 0. Si tiene un límite de la forma 0 por infinito, hay que hacer la transformación que dice aquí, y bueno, se transforma a la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Muchachos, está dura la situación. Sí. Ojalá pues que no pase mucho. Aquí también ya quiere llover. Bueno, muchachos, entonces, esa es la situación. Dejemos hasta aquí. Ya la próxima clase, pues, haremos más ejemplos, pues, más ejemplos con formas indeterminadas nuevas. ¿Listo? Esperemos que no pase nada. Esperemos que no llueva tan duro y ya nos vemos el viernes. Recuerden, entonces, viernes quiz, ¿cierto? Viernes quiz. ¿Listo? Y entonces, hay que estar preparados para el quiz. Y por supuesto que el viernes les entrego también las notas del otro quiz. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna última pregunta? ¿Alguna cosa más adicional? ¿No? Listo. No, profe, todo claro. Bueno, perfecto. Entonces ya nos vemos el viernes, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, Vale, profe, profe, gracias. gracias. Hasta Chao, luego, profe, gracias. Chao, compañeros. Agradeciéndole la oportunidad de participar en su clase, señor docente. Hasta otra oportunidad. Listo, Gracias. gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, nos vemos.